Salmo capítulo 30, damos lectura a su palabra, lo hacemos en el nombre de nuestro Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Esta es palabra de Dios. El tiempo de término de año o término de algún periodo generalmente lo asociamos a lo que hacen muchas empresas, muchas instituciones que llegando al fin de año hacemos lo que se llama el balance o el resumen de lo que ocurrió en este tiempo. Y si nosotros también pudiéramos hacer un resumen, cada cual, ¿cierto?, saca sus conclusiones propias. Alguno dirá, fue un año provechoso, otro dirá, fue un año de prueba, otro dirá, fue un año realmente agotador y cansador. En el caso mío fue un año cansador, pero también de mucha alegría y de mucha bendición. Se entiende que detrás del cansancio hay una recompensa. Por lo tanto, uno, junto con quejarse, debiera decir, gracias Señor, porque aunque estoy agotado, he visto tu provisión, ¿sí? He visto tu recompensa, he visto tu ayuda. Bendito sea Dios. Y cuando uno ya no es tan joven, claramente el cuerpo empieza a pasarnos la cuenta, la factura, pero lo importante es lo que va en el corazón del ser humano, en el corazón del creyente, y esa es la gratitud a nuestro Dios. Y en esta tarde, mis hermanos, el Señor nos quiere hablar de algo bien particular, y este mensaje le hemos querido titular, Sin cambio no hay crecimiento. Así se llama la palabra de esta noche. Sin cambio no hay crecimiento. Y en este salmo, mis queridos hermanos, el salmista se encarga de hablarnos y de narrar los procesos de cambio que vive el ser humano, que vive el creyente ante la presencia de Dios. Leemos este pasaje y en este pasaje, por ejemplo, miren lo que nos enseña el escritor bíblico. No permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. En otra parte dice, porque tú, Señor, con tu favor me afirmaste. Pero en otra parte dice, escondiste tu rostro y fui turbado. Bendito sea Dios. Mire los vaivenes que hay en un mismo salmo, en un mismo relato, se traduce un proceso de volatilidad, de variación, de cambio en la vida del creyente. Y la vida del Hijo de Dios se trata un poco de eso. No todo es precioso, así como no todo es trágico. La vida del creyente denota cambios en la conducta del ser humano, en los procesos de Dios. Recuerde usted que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios y de momento que decimos que Él es nuestro Señor, nos sometemos aquí a los procesos de Dios para nuestra vida. Bendito sea Dios. Delante me llamaba la atención lo que decía Bruno. Bruno decía, a veces me siento un poco perdido. Y yo estaba que le respondía, yo también me he sentido perdido. Amados hermanos, si David se sintió perdido y si Moisés estaba confundido, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdidos, confundidos, dudosos, temerosos? Bendito sea Dios. Y eso tiene que ver con la vida del creyente, con este proceso de cambio. El Señor quiere hacer algo en nuestras vidas. Pero ¿cuál es el problema, amados hermanos? Y ahí el Señor siempre nos recuerda los pasajes del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel vio la misericordia de Dios, vio
¿cierto?, de primera fuente lo que era el poder grande y la misericordia del Señor. Sin embargo, era un pueblo que deambulaba y que se daba vueltas, vueltas y vueltas. No había una mejora, no había un cambio, no había un crecimiento en Israel. Bendito sea Dios. Y lo que estaba destinado para hacerlo en 40 días se transformó en ¿cuánto? 40 años, por un cambio que no quiso cambiar, por un pueblo que no quiso crecer. Que el Señor nos ayude. El salmista en este pasaje, hermano, específicamente en el Salmo 30, nos relata el desarrollo espiritual, social, incluso emocional, que enfrenta el ser humano en el caminar del Evangelio. El caminar del Hijo de Dios denota cambios a todo nivel, hermano. Denota cambios económicos. Acuérdense lo que dice Pablo: sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Bendito sea Dios. Cambios emocionales, lo que dice en este momento el escritor bíblico, ¿sí? Escondiste tu rostro y me vi turbado, dice, turbado. Y uno dice, pero ¿cómo si es un hijo de Dios? ¿Cómo va a estar turbado? Bendito sea el Señor. Cambios emocionales, cambios económicos, cambios físicos, cambios psicológicos y una serie de cambios. El cambio, hermanos, es un proceso natural en la vida del ser humano. El ser humano desde pequeño empieza a experimentar cambios en su fisionomía, en su biología. Bendito sea Dios. Cambios de mentalidad, ¿sí? Cambios de estructura. ¿Alguna vez usted ha cambiado de pensamiento? ¿Le ha pasado eso, no? Que usted tenía una opinión de un tema y después la cambió. A mí me ha pasado muchas veces. Que hemos cambiado nuestro punto de vista. Y eso no es malo, ¿eh? Tiene que ver con el crecimiento y con la madurez. Bendito sea Dios. Hoy día las grandes empresas trabajan mucho este concepto. Las grandes empresas, las grandes compañías que trabajan con mercadotecnia y con temas publicitarios y marketing hablan de la nueva modalidad de las cuales las empresas tienen que adecuarse. Técnicamente se llama Change Management, gestión del cambio. ¿Y qué dice este postulado? Dice que las empresas que no se adaptaron a los cambios terminan fracasando. Y nosotros claramente podemos nombrar y recordar algunas marcas que no se adaptaron a los cambios. ¿Se acuerda usted de los celulares Nokia? ¿Quién tuvo alguna vez un Nokia? ¿Se acuerda usted de Blockbuster? ¿De Videoclub? ¿Sí? ¿Se acuerda, no? ¿Se acuerda de los autos Daiwa? ¿Y por qué esas marcas ya no están? ¿Se acuerda de las cámaras Kodak? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Blockbuster? Apareció Netflix y murió. ¿Qué pasó con esas empresas? No fueron capaces de adaptarse a los cambios. Por lo tanto, fracasaron. No se renovaron y hoy ya no están con nosotros. Tremendas marcas, hermano. Era impensado decir Kodak va a desaparecer. Top One a nivel de cámara fotográfica. Ya no existe esa marca. Bendito sea Dios. Hoy día están desapareciendo marcas del mercado. ¿Sabía usted que Iansa ha cerrado 2 plantas de remolacha de azúcar? Iansa, hermano. La gente ya no está consumiendo azúcar. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Por eso hacemos esta analogía con el mundo de las empresas, con el mundo empresarial, de que el Hijo de Dios tiene que estar en este tiempo pensando en cambiar, pero no en cambiar nuestra fe, porque eso no se cambia. De lo contrario sería apostasía. La fe no se cambia, Dios tampoco cambia. ¿Cuántos saben que Dios no cambia? Dice que ni siquiera hay sombra de variación en Él. Él no cambia, Él es Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue siendo soberano. ¿El Hijo de Dios debe cambiar? Sí, pero no para mal, para bien, para mejorar, para no deambular, para crecer, bendito sea Dios, para crecer en la vida del creyente. Que el Señor nos ayude. Libro de Gálatas 1:13, mire lo que dice. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, aquí está hablando Pablo, que en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia y los asolaba. ¿De qué está hablando Pablo en este pasaje? De que hubo un cambio ¿en qué? En su conducta, en su comportamiento.
Amados hermanos, uno de los cambios más difíciles que se pueden experimentar es cambiar el comportamiento del ser humano. Si hay algo difícil de trabajar es la conducta del ser humano. Totalmente difícil, porque el ser humano, usted sabe que por naturaleza es porfiado, es llevado a su idea, es orgulloso, es testarudo. Entonces es muy difícil que una persona reconozca y diga, sí, tienen razón ustedes, yo me equivoqué, estoy equivocado. ¿Cuánto más un gerente de una empresa que diga eso, hermano, es impensado? Pablo dijo, en otro tiempo ustedes conocen mi conducta, sin embargo, alguien me cambió, dice Saulo de Tarso, y se me apareció. Y yo que desolaba la iglesia, hoy día soy parte de ese cuerpo que predica a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Saulo de Tarso experimenta un cambio en su vida. De lo contrario, hubiese perecido en su mentalidad creyendo agradar a Dios, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Y de eso trata un poco el pasaje de lo que el salmista nos quiere entregar en esta tarde. Hay un filósofo griego que se llama Heráclito. Y Heráclito, de Éfeso, dice este filósofo, lo único realmente constante en la vida es el cambio. Interesante. Lo único constante, o sea que siempre va a permanecer, es el cambio. ¿Se acuerda de la canción? Cambia, todo cambia. ¿Sí? Lo único que va a seguir y va a permanecer es que las cosas cambian, hermano. Pero en la vida del creyente, el Señor busca un cambio para mejorar, para crecer, hermano. Porque el que no cambia comete el error que cometió Israel y empieza a quedar en un estancamiento espiritual. Porque el cambio está asociado a ¿qué cosa? A la renovación. La Biblia habla de un concepto muy particular y habla de la transformación del ser humano, del Hijo de Dios. Y aquí vamos a citar algunos conceptos bíblicos. Primero, quiero contarles un poquito la definición secular de cambiar. ¿Qué significa cambiar? Desprenderse de una cosa o recibir o tomar otra en su lugar. Segunda definición, trasladar, hacer que una persona o cosa pase a ocupar otro sitio. Y la tercera, me gusta a mí en particular, dice modificar una cosa o una persona de modo que pase a ser distinta de como era antes. Bendito sea Dios. Qué interesante. Distinta de como era antes. Si el Hijo de Dios es igual a como era antes, créame que no ha crecido espiritualmente. No ha avanzado nada en el Evangelio. Y estamos igual que el pueblo de Israel. Pero si el Hijo de Dios ha hecho algo diferente y ha cambiado en su forma, ahí hay un trabajo del Señor en su corazón. Y para que se produzca un cambio tienen que haber dos cosas. Primero, la voluntad del creyente. Acuérdese usted que el primer paso, ¿quién lo da? ¿Dios o el hombre? ¿Quién da siempre el primer paso? El hombre. El hombre da el primer paso. Y después Dios hace el resto. Amén. La persona pasa adelante en una campaña y dice, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Quién hace el resto? El Espíritu Santo. Que es la pega más difícil. La parte difícil la hace el Señor. El primer paso lo damos nosotros. ¿Sí? Bendito sea Dios. Cuando de momento que decimos, yo me veo estancado espiritualmente, nos estamos reconociendo. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando le preguntan al ciego? Y él le hacen una tremenda cantidad de preguntas y él lo único que dice, una sola cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Lo único que sé que era ciego y ahora veo. La tenía clarita. Bendito sea Dios. Lo demás lo hace el Señor. Bendito sea Dios. El salmista, hermanos, nos da, en este pasaje, rescata muchas veces esta relación, denotando que el cambio es necesario en el creyente. Y no se refiere a cambiar, lo reitero, para que no se malinterprete, no se refiere a cambiar la fe, se refiere a avanzar, a mejorar, a ser mejores cristianos cada día. Básicamente para interactuar en tres propósitos específicos. Iglesia amada, necesitamos cambiar para tres propósitos específicos. Primero, porque es necesario vivir los procesos de Dios. No nos podemos saltar los procesos de Dios, hermano. A veces el ser humano comete el error de adelantarse a los planes de Dios. ¿Se ha fijado? Y ahí vienen los fracasos. ¿Se acuerda usted de lo que hizo Saúl? Se adelantó y cometió un error y pagó las consecuencias. Bendito sea Dios. Mira lo que dice Jeremías 18:6. ¿No puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero?
declara el Señor, he aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Bendito sea Dios. Es necesario, hermano, vivir los procesos de Dios. Sean procesos de prueba, sean procesos de enfermedad o sean procesos de crecimiento y bendición. Estamos en las manos del Señor. Y eso va a generar crecimiento espiritual en el Hijo de Dios. Número 2, es necesario que cambiemos porque el hombre debe permanecer en constante transformación. Y citamos de inmediato la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, 2. No os conforméis, dice Pablo, a este tiempo, a este siglo, a este mundo, sino transformaos. ¿Por qué cosa? ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación. Mire lo que dice, ni siquiera del corazón. Transfórmense por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento, para que recién entonces, dice Pablo, entonces recién conozcan la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no hay transformación, no conoceremos la voluntad de Dios, está diciendo Pablo. Renuévense, transfórmense, para que entonces conozcan la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que el Señor nos bendiga. Y número 3, para ser semejante a la imagen de Cristo. Y ese es nuestro llamado. ¿A qué somos llamados? A la estatura de un varón perfecto, a la medida de Jesucristo. Cosa difícil, cosa grande, pero somos llamados a eso. Por eso que el apóstol dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Bendito sea Dios. Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Bendito sea el Señor. La Biblia nos enseña en Malaquías 3 de que Dios no cambia. Porque yo Jehová no cambio, dice el Señor. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumados. Sin embargo, el Hijo de Dios está llamado a mejorar, a transformarse, a renovarse, a crecer, a cambiar. Él no cambia, nosotros sí debemos cambiar. De lo contrario, estaríamos marcando el paso en la vida del Evangelio. Bendito sea el Señor. Existen cambios para mal y cambios para bien. Eso yo creo que usted lo sabe. Hay gente que cambia para mal. Usted a lo mejor ha conocido personas muy lindas que algo pasó en su vida que transformaron su conducta y hoy día son los soberbios más grandes, los irrespetuosos más grandes, los contumaces. Algo pasó en esas vidas. Bendito sea Dios. Un problema, un tema de bullying, un abuso, un problema familiar, en fin. Sin embargo, también hay personas que han cambiado para bien. Sobre todo de momento que conocemos a Cristo. ¿Usted ha conocido gente mala que hoy día ya no es tan mala? De hecho, aquí hay varios. ¿Sí? Gente que era muy mala. Y hoy día no digamos que somos los mejores, pero algo pasó en nosotros. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo? Un cambio, una transformación, un crecimiento. Bendito sea Dios. Y si hay alguien experto en cambio, hermano, ese se llama Jesucristo el Señor. Jesucristo todo lo cambia, todo lo renueva, todo lo hace, ¿cierto?, nuevo. ¿Por qué? Porque su palabra, ¿qué nos enseña? Que lo viejo, las cosas viejas, pasaron y ahora fueron cambiadas y son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Hermanos amados, algo peligroso en la iglesia es el estancamiento espiritual. Por eso que Pablo da tanto énfasis a no conformarse. Pablo dice, un enemigo del cristiano es el conformismo. Estoy bien como estoy. Estamos bien como estamos, iglesia. No estamos bien como estamos. De lo contrario estaríamos en conformismo. Y el Señor nos llama a renovarnos, a crecer, a cambiar. Por eso que decimos, sin cambio no hay crecimiento. Bendito sea el Señor. Ejemplos de estancamiento en la Escritura, lo mencionamos, pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué pretendía? Prácticamente, déjanos en Egipto. Si acá estábamos bien, y se lo dicen, ¿se acuerda usted? Se lo dicen al varón de Dios, estábamos mejor allá en Egipto, teníamos de todo, teníamos hasta tumbas para morir, nos trajiste el desierto. Y reclamaron hasta el cansancio. Bendito Dios. Otro ejemplo, Abraham. ¿Qué ocurrió con Abraham para que fuera bendecido?
¿Qué le dice el Señor? Dice, amigo mío, usted salga de ese lugar pagano, llamado Ur de los Caldeos, porque era un lugar pagano, de idolatría. Toda la familia de Abraham era idólatra y pagana. Sal de ahí, experimenta un cambio, porque si sigues ahí te vas a estancar y te vas a contaminar. Sal, deja tu tierra, deja tu parentela, déjalos a todos y ve a un lugar que yo te voy a mostrar. Y en ti serán benditas todas las naciones. Bendito sea Dios. Para que fuera un patriarca, para recibir la promesa abrámica, tuvo que experimentar un cambio radical, hermano, inclusive de su familia. Abandonar su parentela, abandonar su tierra. Bendito sea Dios. A veces hay que tomar decisiones drásticas, hermano. A veces hay que tomar decisiones en la vida. Eso tiene que ver también con la valentía. Bendito sea Dios. ¿Quién más experimentó cambio? ¿Quién estaba estancado inicialmente? Saulo de Tarso, hasta que se le aparece el Señor. Cuando se le aparece el Señor, ¿sí? Él experimenta un cambio y una transformación. Bendito sea Dios. Y llegó a ser de los más grandes, si no es el más grande de todos los apóstoles del Señor. Y él lo dice. Yo no fui de los 12, pero he trabajado más que todos ustedes, dice Pablo. Pero no yo, la gracia de Cristo en mí. Bendito sea el Señor. Algo que nos limita como seres humanos es la resistencia al cambio. El ser humano intrínsecamente se resiste a los cambios. Cada vez, fíjese usted, que se implementa un cambio en nuestro país, hay resistencia. Porque sabemos de que el cambio está expuesto una de dos, a que nos vaya bien o a que nos vaya mal. ¿Sí o no? Por ejemplo, el Transantiago, un cambio radical, de la noche a la mañana. Quedó la escoba. Hasta el día de hoy, la cosa no digamos que está bien, está medio morir cantando, pero funciona relativamente. Cambios drásticos, ¿sí? La ley de tolerancia cero en el alcohol. Hoy día, ¿quién conduce? Dígame la verdad, ¿quién conduce a 50 kilómetros por hora? Haga la prueba y váyase por la pista derecha a 50, yo lo he hecho. Y va a ver cómo lo adelantan, cómo lo bocinea, cómo lo empapan en improperio. Porque un cambio drástico, a partir de hoy, 50 kilómetros por hora. Y el chileno que entre Tongoy y Los Vilos, que no es ni chicha ni limonada, que sí, que no sé, no lo aplique, pues, hermano. Porque somos reacios a los cambios. Bendito sea el Señor. Hay gente que no se atreve a cambiar de trabajo por miedo, porque le da pavor el cambio. Tengo que aprender de nuevo. Cambiarme a una universidad, estáis loco, imposible. Cambiarme de colegio, qué tremendo. Hay cambios necesarios en la vida y en la parte espiritual, mucho más, mis amados hermanos. La resistencia al cambio nos impide crecer. Miren lo que dice 2 Corintios. Pablo le entrega este mensaje a los corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, el Señor nos hace cambiar. El Señor nos hace cambiar. Pero debe haber en nosotros primero una voluntad de aceptar, de decir, de reconocer. El primer paso, dicen muchos, para sanar es reconocer que estamos enfermos. Cosa muy difícil. Es muy difícil que una persona reconozca que está enferma, espiritualmente hablando. Bendito Dios. Así como es difícil reconocer que estoy equivocado. Bendito Dios. Que el Señor nos ayude. ¿Qué producen en nosotros los procesos de cambio, hermano? Primero nos invitan a reformularnos. Hoy día se usa mucho el concepto de replantearse. ¿Se ha fijado, no? Cuando uno de repente lo despiden de una pega, ¿qué hace? Tengo que replantearme. ¿Qué hago ahora? Me independizo, sigo apatronado, quiero ser un emprendedor, ¿me alcanza o no me alcanza? Y uno se replantea, se cuestiona, se autocuestiona. Y en la vida espiritual debe ser lo mismo. Debiéramos autocuestionarnos un 31 de diciembre y decir, este año anduve ahí nomás. Y trabajé ahí nomás por la causa de la obra del Señor. Por lo tanto, el Señor me llama a cuestionarme, a replantearme. Bendito sea Dios. Requiere también hacer algunos ajustes, algunas correcciones, porque no todo lo que hacemos es perfecto. Eso está claro. Nuestra conducta no es perfecta, nuestro comportamiento no es perfecto. Y el Señor nos reprende. Y todos los domingos el Señor nos reprende.
y nos dice, este año, ¿qué hiciste? ¿Cuántas veces fuiste a visitar a la hermana Marta al hogar de ancianos en el año? 5, 4, 3. Y ahí uno calladito, suenan los grillos, 0. Dime, ¿cuántas veces fuiste al Shaddai? 20, 30 o 40. Una. Y empezamos a nombrar lo que hicimos este año y quedamos en vergüenza delante del Señor. Bendito sea Dios. ¿Necesitamos o no necesitamos cambiar? ¿Qué dice usted? ¿O seguimos igual? ¿O estamos bien como estamos? ¿Y nos demoramos 40 años más y nos damos la vuelta larga? Bendito sea el Señor. Los cambios tienen un objetivo específico. Este año, si nosotros oramos al finalizar, podríamos ponernos una meta. Y esto es para valientes, solamente para valientes. Los cobardes están allá afuera. Esto es para valientes. Y decir, yo este año 2019, con tu ayuda, mi Señor, quiero cambiar mi carácter ofensivo, mi carácter agresivo, mi carácter rebelde, sin respeto, contumaz. Por ejemplo, ¿alguno de nosotros lidia con su carácter? Yo le veo a las caras y créanme que muchos de nosotros lidiamos con nuestro carácter. Y a veces nos traiciona. Mi hermana Isabel nos contó una experiencia que muchos de nosotros nos reíamos porque nos ha pasado, pues, hermano. A todos nos ha pasado que nos traiciona el carácter. Bendito sea Dios. ¿Sí? Nos traiciona nuestra forma de ver las cosas, de decir las cosas, nuestra forma poco asertiva de hablar, porque a veces somos poco asertivos. Decimos las cosas de una forma hiriente. Pensamos una cosa, sentimos una y decimos otra, porque somos torpes para hablar. Bendito Dios, sobre todo el chileno que aparte de ser torpe es enredado y habla cosas que no piensa. Bendito sea Dios. Sin embargo, el Señor nos llama a hacer este replanteamiento. Los cambios, hermanos, producen renovación, producen algo nuevo. Un sabio dijo una palabra súper interesante y él dijo, para resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Qué simple. Para resultados diferentes, no hagas lo mismo que estás haciendo. Imposible que obtengamos resultados diferentes haciendo lo mismo. Si quieres resultados distintos, haz cosas distintas. En lo espiritual, en la obra del Evangelio, evangelísticamente hablando, bendito Dios, familiarmente hablando, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestro crecimiento, con nuestra economía, con lo que queramos, hermanos. Necesitamos hacer cosas diferentes y que el Señor nos ayude. Hermanos amados, con esto quiero terminar. Hay alguien que se perfecciona en los cambios y nosotros necesitamos mejorar, necesitamos avanzar. No podemos estancarnos espiritualmente. No podemos llegar nuevamente el 2019 en diciembre y decir, Señor, voy a hacer un balance. Yo otra vez llego en rojo. ¿Cuántas duras nuevas nos va a decir el Señor? Me está diciendo lo mismo los últimos 10 años, que estamos en rojo, que estamos al debe, que el balance no nos dio números azules. Bendito Dios. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y en rojo, en rojo, en rojo. Llega un momento en que el Señor nos dice, tienes que renovarte, transformarte, cambiar. Porque sin cambio no hay crecimiento. Y para resultados distintos hay que hacer cosas distintas. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién cree usted que nos ayuda? Filipenses 1, verso 6, dice lo siguiente. Grabe esta palabra en su corazón. Estando convencido de esto, estando convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿El Señor inició una obra en usted? ¿Sí? ¿Inició una obra en usted? ¿Y usted cree que tenga poder para perfeccionar esa obra? ¿Tendrá poder el Señor? Absolutamente, pero depende de nosotros que queramos cambiar. Que el Señor nos bendiga, por favor, póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra.